Buenas tardes, mi nombre es Manuel Gómez y presento mi trabajo basado en teorías de la comunicación para el cambio social. En primer lugar, revisamos lo que es la estructura comunicacional. En mi lectura se evidenciaba básicamente que la comunicación, en principio, fue fundamental para el desarrollo de la humanidad, siendo parte importante en su evolución y en su desarrollo, en el crecimiento como tal, como sociedad y como especie. Lo que nos forma es la parte comunicativa. La comunicación tiene una estructura, ¿sí? Y su base se fundamenta básicamente en la existencia de un emisor y un receptor entre los que está el mensaje a transmitir. Eh, en esta información que da el mensaje se utiliza un enunciado verbal, correcto, que el emisor envía al receptor a utilizar un canal de comunicación. También un medio de comunicación es donde se puede utilizar. Y el mensaje, como ejemplo, puede ser un mensaje hablado, un mensaje escrito, para poder transmitir lo que se solicita. Es la base de la estructura comunicacional. Eso también podemos hablar que, basándonos en esto, sabemos también que la comunicación, ¿sí? También es un sistema, ¿correcto? Cuyos elementos están basados en su estructura, que es el emisor, el código o el mensaje que se envía, el canal que se utiliza y el receptor. Ese es un sistema aplicado a la comunicación. Eso, perdón, y la estructura comunicacional del sistema con las estructuras lingüísticas del lenguaje se pueden utilizar también basados en signos, leyes o reglas, y es definido como un sistema compuesto, ¿sí? Por un estímulo perceptible, ese sería el signo, y un certificado concepto, que es el que lleva el mensaje. En la lengua ya sabemos que cada signo adquiere su significado y, y su sentido a través de otros signos, sentido para el receptor y para el emisor. Eso hace la diferencia entre el valor y la diferencia del mensaje. Es así como en la estructura de la parte comunicacional, ¿sí? Se basa en la red de relaciones de los signos, ¿sí? Y el sistema lingüístico. Y así responde de una manera a los mensajes de los contenidos. También se evidenciaba que en el estructuralismo, ¿sí? De la comunicación, supone en la teoría que no existen unos cambios estructurales que afecten en definitiva la representación del mundo por los seres humanos. Es su filosofía. Los estructuralistas afirmaban que los sentidos nos enseñan y que aprendemos por los medios de los sentidos, o sea, el, la vista, el tacto nos enseñan, y que los medios de la comunicación son modalidades de transmisión de la información, ¿sí? A la que nosotros accedemos o nos apropiamos a través de los sentidos. Y esto parte de que la estructura general dice que hay un reconocimiento tácito de la comunicación y sus funciones y su progreso como parte de un todo que básicamente hace parte de la realidad humana. Pero nos adentramos en el campo de las teorías de la comunicación, entre las que resaltan, muy importantes, la teoría de la más media. Esta teoría se tiene una antecesora, que es la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría de la aguja hipodérmica se basaba en que los mensajes de los medios son recibidos de manera uniforme por todo miembro del público y que reacciones inmediatas y directas son disparadas por estos estímulos, que están inyectadas directamente en el cerebro, la conciencia de la gente. De ahí se hablaba de la parte hipodérmica. Estos procesos irracionales explicaban el paradigma neurobiológico, ¿sí? Y las características de una sociedad de masas que estaban marcadas por los conflictos mundiales donde fueron bombardeadas por la propaganda y buscaba demostrar cómo podía influenciar en el individuo, ¿sí? Los mensajes, cómo entraban directamente en él y afectaban su comportamiento.
Con ello se demostraba que la manipulación por parte de los medios es posible y los medios de comunicación de masas vehiculizaban un mensaje creando un estímulo y se busca que un mensaje tan fuerte que el estímulo generara un comportamiento previsible en la persona a la que era sometido, sobre todo las masas. Por esto, su postulado primordial era que los mensajes de los medios atacan y se insertan como una aguja hipodérmica en la audiencia y que ellos reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos, los condicionan. Luego pasamos ya a la teoría de la masa media, ¿sí? Cuyo objetivo principal, sobre los años 40, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue analizar los efectos de los mensajes que transmiten los medios de comunicación y con base en ello desarrollar los instrumentos que nos permitieran actuar sobre la población de manera eficaz con el objeto de que de conducir el comportamiento de las masas. Esa escuela estadounidense, como explicaba, buscaba explicar por qué los procesos comunicacionales podían generar determinadas actitudes en los individuos y se centraban en los efectos que la comunicación mediática producía en las personas. Esto buscaba analizar sobre todo los efectos que tuvieron en los años 20 y 30, el manejo que hicieron de la parte comunicacional para manejar las masas, desde las partes fascistas, en la Alemania nazi, en la Italia fascista de Mussolini, y los mensajes que llegaban a las masas permitían su aleccionamiento. Básicamente buscaban instrumentos que adicionaban a las masas. La finalidad de la línea de pensamiento, como se explicaba, estudia el efecto de los mensajes sobre masas buscando cómo lograr controlar la opinión de las masas. Y es lo que utilizan los partidos políticos, revisando qué efectos tienen las propagandas en la opinión pública. Luego surge como contrapartida la teoría crítica. Esa teoría crítica de la Escuela de Frankfurt basada en la óptica marxista aplicada a los medios masivos. Esta teoría resalta que las mismas desigualdades que existen entre los empresarios y los obreros en la economía subsisten también en los circuitos de comunicación que eran manejados por las clases dominantes para someter al proletariado. Y la Escuela de Frankfurt, que era la que proponía esta teoría, ¿sí? Buscaba privilegiar los problemas que implicaban a la sociedad en su conjunto más que los comportamientos individuales. ¿Correcto? Como decíamos, están influenciados por el marxismo, eh, buscando la sociedad organizada en clases, la explicación de que la sociedad está organizada en clases y que mantenía entre relaciones de dominio y conflicto tanto en la parte productiva como en la parte comunicativa. Y era lo que buscaba explicar, que los medios de comunicación manejados por la parte de control del Estado dominaban al proletariado. Y aquí, dentro de esta teoría crítica, entra Luis Alter, reconocido como el máximo representante del estructuralismo, que está básicamente unido a la teoría crítica, ya que es una tendencia encaminada a la relectura de datos y textos marxistas, ¿correcto? En la parte de lo que él explicaba, que los instrumentos represivos del Estado, como el ejército y la policía, sí ejercían coerción directa a los obreros, ¿sí? Cumpliendo funciones ideológicas que estaban en servicio de aparatos de la ideología del Estado como arte de dominación. Estos aparatos significantes, tenían su influencia desde la escuela, los medios de comunicación, en la familia y sobre todo de la parte de la iglesia, la parte religiosa, que pretendían manipular la conciencia y las opiniones de las personas desde el ámbito del dominio comunicativo. Estos medios, según se explica, y lo que combatía la crítica era que estos tenían la función de asegurar y garantizar el monopolio de la violencia simbólica del Estado, o sea, disimulando la arbitrariedad bajo la cobertura de la legitimidad estatal y supuesta. Esta se presentaba como la visión utilitarista de la comunicación como un instrumento sociopolítico, ¿sí?
para hacer énfasis en la funcionalidad y los efectos y el control de la sociedad por parte del Estado. Era lo que convenía la teoría crítica. Esa es básicamente la parte de la teoría estructuralismo que va de la mano a la teoría crítica. Sí, donde al final se dice que la red de relaciones de los signos propios de un sistema lingüístico responde de esta manera más a las formas que a los contenidos. Esto quiere decir, como se explicaba antes, que los estructuralistas propugnaban afirmando que nuestros enseñan son los sentidos desde la forma, ¿correcto? Desde ellos aprendemos, ellos nos enseñan, ellos nos comunican y que los medios de comunicación solo son eh, transmisores o modalidad de transmisión de la comunicación y de la información que percibimos por nuestros sentidos desde el entorno que nos sirve. Luego aparece también la parte de comunicación no verbal. Es muy interesante porque los principios de la humanidad, la comunicación prácticamente no verbal, ya que es un proceso en el que existe un envío de mensajes sin necesidad de emisión de palabras, ¿sí? Mediante indicios y gestos y signos. No posee una estructura sintáctica como tal, ¿sí? Por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos y los mensajes pueden ser comunicados a través de la kinesia. Esto quiere decir con los gestos, el lenguaje corporal, la postura, expresión facial, el visual, etc. Esto es el paralenguaje y la proxémica y la cronémica. Como se explicaba, la comunicación no verbal surgió con los inicios de la especie humana antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Es importante no confundir la comunicación verbal con la comunicación no oral, que ya existen formas de comunicación verbal, ¿sí? Con estructura lingüística o sintáctica que no son orales, la comunicación escrita y los lenguajes de señas. También existe una comunicación no verbal que puede ser producida oralmente, como los gruñidos o sonidos de desaprobación. Y la comunicación no verbal es importante, cuando hablamos o escuchamos, nuestra atención está centrada en las palabras más que el lenguaje corporal. Y nuestro juicio incluye ambas cosas. Una audiencia a la vez puede procesar el aspecto verbal y el no verbal. Y los movimientos del cuerpo son generalmente positivos o negativos en sí mismos. Más bien la actuación y el mensaje determinan su evaluación. El tipo de comunicación no verbal también, en mi opinión, se puede ver en su utilidad. Sobre todo en la parte de los signos que se utilizaban eh, para manejar las masas, la más media. Un ejemplo claro son las juntas fascistas que utilizaban signos, movimientos corporales para hechizar al público, por decirlo de alguna manera, para controlarlo con su voluntad. Era un tipo de comunicación que absorbía la atención del público, adaptando su atención y manejándolo a su antojo. Finalmente, las teorías más medias y críticas de la actualidad, porque actualmente estamos influenciados por ambas, se puede decir que son estrategias discursivas en espacios de mediación para fortalecer la democracia, la solidaridad y el conocimiento. También el pensamiento social necesario para transformar los espacios colectivos. Los movimientos sociales es un ejemplo típico de cómo en los espacios colectivos se manipulan a las personas para conseguir un fin bueno o malo. La sociedad de la información, correcto, que permiten la conexión entre las culturas, actualmente para compartir otras cosmovisiones y formas de un mundo globalizado en la actualidad. A mi modo de ver, actualmente se sigue aplicando la idea de la aguja hipodérmica y si bien es cierto que los medios pueden difundir una idea e inclusive tratar de manipular la audiencia, no todos los receptores reaccionan de la misma forma, pues realmente existen variables que afectan el resultado. Esas variables son el entorno, la edad, el contexto político y económico, el social y sobre todo la parte religiosa. Influencian en la capacidad de penetración de un mensaje en la conciencia. Pero finalmente depende del libre albedrío de cada persona distinguir lo bueno y lo malo y dejarse influenciar desde generando su propia opinión, su propia conciencia crítica acerca de cada uno de los temas que son bombardeados en medios de comunicación
Y lo que como se dice, más vale escuchar, que es mejor no dejarse influenciar. Muchas gracias.